Bueno, ok, ya estamos grabando la clase del día de hoy. Em, Te voy a compartir pantalla para que veamos aquí. Ahí está. Fíjate Sí. que hace poco pude conseguir ya el libro, entonces Ah, eh, hoy se los voy a presentar yo ujú. y, y luego como que es un link, entonces te lo puedo compartir después si quieres, para que también tengas acceso a él. Y una pregunta, disculpe, este sería el tercer semestre, este libro. Este libro va a ser, entiendo que esta clase solo la llevamos en el primer semestre de los 2 semestres que hay en el año. Ah, el primero. Fíjate, al final por el retraso y para entrar ahorita un poco como al contexto dentro de IGER, vamos a ir a Ujú. la semana 9 Ah, vale. y los temas anteriores del libro van a ser cubiertos por los 2 temas que vimos antes. Uno de tu Ujú, tarea que ya recibí y el ujú. otro que ahí lo compartí, eh, que también en algún momento vas a poder ver y enviarme la tarea. Ujú. Ok, Vale. entonces ahorita en este tiempo que nos queda de sesión, vamos a como dar un vistazo a esta nueva semana, que es la semana 9, Economía, la realidad de Sí. Guatemala y el mundo. Y te quisiera preguntar, cuando hablan de economía, ¿qué te suena a ti, Santos? ¿Qué ideas se te vienen a la cabeza? Economía suena para mí de dinero. ¿Ok? Ajá. Sí, total. Puede ser, puede ser como algo, o cómo se usa el dinero, algo así, para mí. Cabal. Al final, lo que, Ajá. lo que estudia la economía es, dicho técnicamente, cómo se reparten los bienes finitos. Finitos es como lo que se acaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, la economía no Ujú. estudia, no estudia cómo se reparte el agua del océano porque es muchísima. En cambio, Sí. sí estudia, por ejemplo, eh, que te diré la posesión de tierras que pueden tener las personas porque la tierra es algo como más limitado. Entonces, eh, cuando hablemos de economía, vamos a hablar de todas esas cosas, o sea, el estudio de aquello que los seres humanos necesitamos, pero que no es simplemente infinito. Entonces, la economía busca estudiar cómo se está repartiendo estos bienes, ¿verdad? Ajá. Ok, ok. Entonces, aquí sí te das cuenta, hay como varias opciones. Vamos a ir a la primera, que dice los jóvenes y el desarrollo humano. Ajá. Eh, Voy a leer esto de acá. Dice, la edición, bueno, jóvenes y el desarrollo humano. La edición 2011-2012 del Informe de Desarrollo Humano preparado por Naciones Unidas presenta la realidad de la juventud en Guatemala. El informe afirma que es necesario difundir entre los jóvenes los ideales de paz, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la solidaridad y la dedicación a los objetivos del progreso y el desarrollo. Conocer la realidad juvenil es conocer en gran medida la realidad total guatemalteca, su diversidad, su naturaleza y pluralidad, porque la mayoría de la población guatemalteca es joven. Además, los jóvenes son el germen de lo que en un futuro próximo
podría ser un camino de progreso y desarrollo. Ok, vamos a seguir adelante con el siguiente punto. Y esto me parece más resaltable. No sé si me ayudas vos a leer este primer párrafo. Sí, dice dimensiones de los económico y social. Imagine que hubiera nacido en Guatemala, pero que por alguna razón cuando era aún recién nacido fue llevado a su fue llevado a la otra letra no me lo puedo ver, Disculpe, dice a un país extranjero. vaya, un país extranjero donde se hablaba otro idioma, se tenían tradición y tradiciones Ujú. diferentes a las nuestras, se economían alimentos diferentes y practicaban religiones desconocidas a las que se practican Guatemala. Punto. ¿Sería usted igual? ¿Sería usted igual a cómo es hoy? ¿Qué hubiera cambiado? Con este pequeño ejemplo es posible ver que además de la naturaleza obligada, biblio, bibliótica y genética que cada individuo posee, existe una dimisión social, económica y cultural que determina en gran medida cómo somos, qué pensamos y cómo actuamos. ¿Sí? Ok, ok. Vamos a contextualizar esto. Por ejemplo, si te digo, eh, hoy es sábado, entonces, ¿qué es lo tradicional que se suele comer hoy aquí en Guatemala? Por ejemplo, se hace un caldo de marisco, por ejemplo, Ajá, o un caldo de gallina, algo así, ajá, para mí. ajá. Y ponete donde miramos como un foco rojo en algún lado, una pelota o Ah, suele ser algo así. ese puede ser que hacen tamal, para la cena más que todo, Tamales, ¿verdad? tamales, ajá. Y si ese foco fuera, pero el jueves, Ese sí hace pache, es un tradicional. se hacen paches, ¿verdad que sí? Qué Pache, ajá, rico. sí, es. Pues mira, lo que intenta decir este párrafo es de que en el contexto en el que nacimos y crecimos determina mucho lo que somos, porque como vivimos en Guatemala y como somos guatemaltecos, eh, compartimos este gusto por los tamales, por el caldo de gallina, como decías, por los paches, o sea, como que teníamos cosas en común, ¿no? Ujú. En cambio, si fuéramos de otro país completamente diferente, decí un país que se te venga a la mente. ¿Perdón? Algún país que se te venga a la mente. País. Ah, Si te gusta el por fútbol, ejemplo. te puedes recordar del mundial. Ah, sí, eso sí. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Barcelona, Ah, bueno, ese sería una ciudad. digo yo. Tal vez el país sería España. Ah, eso ya. Ajá. España. Ah, ya. España es el Sí. país. Pues mira, imagínate allá Ah, en España es otra realidad completamente diferente. Ellos no van a salir un sábado y van a buscar un rojo, perdón, y van a ir a comprar tamales. ¿Por qué? ujú. Porque el contexto es distinto, porque cada cultura es distinta. Entonces, Sí. hay que encontrar que lo económico
muchas veces se relaciona con lo social y nuestra cultura, al final de cuentas, tiene mucho que ver con nuestros modelos económicos, con cómo administramos lo que hablábamos antes, que es los recursos, ¿va? De cómo, Ujú. de cómo uno con el dinerito que tiene y, lo administra para tener los alimentos, para, para ropa, para transporte, para todo, ¿verdad? Entonces al final eso va a estar muy determinado por el contexto en el que vivimos. Entonces, reconocer esto es importante porque nosotros como guatemaltecos tenemos una historia social y una historia económica. Vamos a ir aquí al siguiente mapita. Este es un poco de historia, nos lo vamos a pasar para no... Ok. Hay dos ejercicios. Hay este que es del Ministerio de Economía. Y hay este otro. Creo que ya hemos trabajado historia en los dos capítulos anteriores, entonces ahorita ya no vamos a ahondar en ella para que no se vuelva muy de historia el curso. Ujú. Y entonces hablemos un poco de cómo se administra nuestra economía. Eh, Cuando, por ejemplo, eh, a ti tu trabajo te lo remuneran con un salario, ¿verdad? Sí, con el salario mínimo. Así es. Entonces, es a través de la paga, cómo, cómo se administra como esta transferencia de recursos. Unos dan su fuerza laboral y otros dan como el capital a otro Ujú. para que lo pueda invertir, ¿no? Sí. Entonces, este modelo es a lo que hay como dos principales modelos que reconocer en la historia reciente, y está el modelo capitalista y está el modelo socialista. No sé si has escuchado un poco acerca de esto. Mm, casi no. Pues mira, Sí. aquí, como hablábamos antes de nuestra región, en Guatemala se ha venido trabajando más el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Eh, es un modelo económico a través del cual eh, lo que busca es la propiedad privada. Ese es como su fin y el libre comercio, intercambio. Entonces, en un mundo capitalista, por ejemplo, eh, las personas tienen disposición a trabajar en lo que ellas quieran, eh, ganan acuerdo a a la labor que realicen y, y en general el Estado tiene poca inferencia en, en el mercado, se le llama como en la economía, y entonces la economía se determina más por las empresas que por otra cosa. O sea, cuando hablamos de capitalismo hay que pensar como en las empresas, esas son como la principal expresión. Ujú. El problema que ocurre con este sistema es que eh, como no hay como ningún tipo de regulación, al final de cuentas,
terminan habiendo muchas desigualdades. No sé si recordás esos 3 ejes que mencionábamos en, en la clase pasada de la tarea que me envías. Eso mismo se cumple aquí porque ponete, son esas familias de poder como las que tienen como más bienes, más recursos, y el Estado al final de cuentas las beneficia a ellas más que a la población en general. Y el otro, que es como el racismo, también se ve aquí en la economía, porque a fin de cuentas la economía suele beneficiar a muy pocos, porque ahí sí que es un modelo pues complejo, ¿no? Porque, porque termina como beneficiando mucho a una minoría y es una mayoría la que no tiene acceso a esto. Eh, Aquí quisiera mencionar también que en Guatemala el 70% de nuestra población vive en pobreza. Imagínate, gracias a Dios tú tenés un trabajo y tenés disponibilidad al salario mínimo y pues ahí vas, ¿va? De Sí, eso es se cierto. trata. Sí. Entonces, gracias a Dios hay la oportunidad de trabajar. Pero como seguro conocerás a más de alguien, no todas las personas tienen esa posibilidad. Y hay personas que viven en gran pobreza. Entonces, cuando uno como se acerca a la economía, vale la pena como ver esta desigualdad que ocurre. Porque en el fondo no todas las personas tienen como las mismas, como los mismos recursos, ¿no? El mismo dinero. Sí, es cierto. Y de lo que se trata, más de que todos tengan lo mismo, porque imagínate, eso sería dificilísimo. De lo que se trata es de que todos tengamos pan que comer y que todos tengamos techo donde habitar y que todos tengamos que vestir. O sea, al final de Sí, cuentas, en lo que se persigue en la economía es de que todos tengamos lo necesario para vivir, para sostenernos. para sostenernos, cabal, Ajá. cabal, cabal. Eh, ok, ok. Entonces, como te das cuenta, aquí estamos entrando a los aspectos económicos. Ya en las otras semanas vamos a ver desarrollo y democracia, ciudadanía, elección responsable, los tratados de libre comercio, la globalización. Vamos a entrar a muchos aspectos importantes. Quizá lo que quisiera ahorita como modo de despertar qué es la economía, quisiera que buscaras un ejemplo de cada uno de los 2 modelos que te he mencionado. No sé si tenés ahí donde apuntar. Ahí te lo voy a apuntar. Ok, Un ejemplo, ¿qué es la economía? ahorita te digo desde qué es el ejemplo. Los ejemplos La, que quiero que busques, uno es eh, de qué es un país capitalista. de, de qué es un país capitalista. Ajá. ¿De qué es un país? Y el otro, ¿De qué es un país capitalista? Esa. ajá. Y el otro es que es un país Ajá. socialista, que sería como su contraparte.
Ahí te escribes. ¿Qué? ¿De qué es un país socialista? Así es. Eh, Entonces, va, es un ejemplo cada uno. sí, mira, va a ser sumamente sencillo. Ahorita abrí Word como Eh, para ponerlo por escrito. Entonces, vas a poner en tu cuaderno o en la hoja, vas a poner ujú. capitalismo y vas a poner como ejemplo, podrías poner Estados Unidos. Este incluso Ah, es ya. un buen ejemplo, si lo quieres. Entonces, primero vas a poner, antes de poner el país, vas a poner una definición. Entonces, ponete que el capitalismo es los tamales del sábado. Este es un ejemplo hipotético porque no tiene nada que ver con el tema. Ujú, Entonces vas a poner sí. primero la definición, luego un ejemplo y aquí más que decir esto es bueno, esto es malo, porque en el fondo no queremos entrar como a lo subjetivo. Creo que eso eh, vamos a entrar más cuando ya estemos pues más inmersos en el tema, entonces vale la pena poner em, dos ventajas, o sea, dos cosas buenas y dos cosas malas. Y igual vamos a hacer con el socialismo. Entonces puedes investigar y, y entonces buscas primero qué es cada uno de los dos, buscas un ejemplo de un país que aplique alguna de las dos y luego pones dos cosas buenas y dos cosas malas. Ah, ya. Si tenés alguna dificultad buscando como fuentes, te cuesta encontrar más de algo de la información, me puedes hablar y yo te puedo señalar más de alguna página donde puedes encontrar información valiosa. Va, está bien. ¿Dejo de compartir? Sí, ya lo escribí. Ok, De, ajá. ok, ¿Qué Santos. dice de qué es un país capitalista? Un ejemplo, una mala y una buena. Así es, ¿no? Dos malas y dos buenas. Ah, sí, perdón. Sí, dos malas y dos buenas. Ajá, ajá, por favor. Y dos buenas. Ahí está. Esa es la que busco, ¿ah? De las Cabal, dos, capitalista, socialista. cabal, Va, cabal. ¿está bien? Sí, ya lo escribí. Bueno. Eso lo voy a hacer en hoja de Words para enviarlo, ¿ah? Puede ser así o puede ser como la vez pasada que le hiciste a mano y le tomaste foto. Ah, va, ¿está bien? Como te quede mejor, sí. Sí, va, está Va. bien. Va. Bueno, pues Santos, yo creo que eso sería todo por la clase de hoy. Terminamos cinco Y una minutos pregunta. antes. Decime, sí. El libro acaba de ir a traer, ¿no? ¿Qué manda? El libro, lo que dice semana 9, esa acaba de ir a traer, ¿no? Fíjate que ese a mí me lo enviaron eh, por WhatsApp. Ah, ya. ¿Estaría bien que te lo comparta? ¿Te comparto el link por WhatsApp del libro? Ah, está bien. Va. Sí. Entonces ahorita vamos a terminar la grabación.